Hay una palabra clave con la cual vamos a estar trabajando este mes. La palabra es anástasis. No sé si había oído hablar de esa palabra. A lo mejor he escuchado hablar de nombres como Anastasia o Anastasio, ¿sí? No son muy comunes, pero son nombres de estos que ponían los abuelos. Y a lo mejor suena raro, pero el significado es muy bonito, ¿sabe? Anastasio, Anastasia, viene de este concepto del griego. Y anástasis significa resurrección, ¿sabe? Anástasis es la palabra griega para resurrección. Entonces no es que tengamos que aprender griego, pero me pareció interesante porque el concepto resurrección es un concepto bíblico muy importante. De hecho, no es solo un concepto bíblico, es la doctrina central de nuestra esperanza. Usted sabe lo que dijo Pablo el apóstol: si Cristo no resucitó, hermanos, si Cristo no resucitó, lo que hacemos domingo a domingo es una pérdida de tiempo, porque precisamente los domingos lo que celebramos es la resurrección de Cristo. De hecho, hoy tuvimos la oportunidad de participar de la mesa del Señor al mediodía, y al repetir el credo hay una parte de nuestro credo que afirma, ¿no? Esperamos la resurrección de la carne, ¿sí? La anástasis, la resurrección. Entonces es un concepto importante también porque usted sabe, ayer y antier, nuevamente, la vida en nuestro país se tiñó de flores anaranjadas, de cempasúchil, y la gente fue a sus panteones a visitar las tumbas de los seres queridos. En sí no hay nada malo hasta allí, pero ya sabe, todo esto está permeado de una idea bastante pagana. Usted lo vio, altares, cada vez veo menos porque la crisis está complicada. Digo, si no hay comida para los vivos, ¿cómo le vamos a poner comida a los muertos, no? No alcanza para andar poniendo tanto altar, pero ahí está la costumbre esta pagana de pensar que los muertos vienen. Ahora ya le añadieron hasta las mascotas, ¿ya vio? No solo los abuelitos y los niños, hasta las mascotas vienen. Hágame el favor. Yo veo una doble moral allí, ¿sabe? Porque cuando hablamos de mascotas entran perros, gatos, pero no cucarachas y no ratones y no iguanitos, ¿no? Entonces como que el concepto de mascotas está muy limitado a ciertos animalitos nada más. Y bueno, y también estas ideas sentimentaloides. Vio una película, hace unos años salió una película en animación llamada Coco. Y cuánta gente dice, ay, está bonita la película. Está bonita, es vil paganismo en realidad. Paganismo con animación, pero paganismo al fin de cuentas. Entonces nos tomaremos un mes, este mes de noviembre, para estudiar la doctrina bíblica, el consuelo bíblico de la resurrección de la carne, ¿sí? La esperanza cristiana es que resucitaremos. Y al tema de hoy le llamaría yo historias de ultratumba, ¿sabe? Así le llamaría este tema hoy. Historias de ultratumba. De hecho, vamos a estudiar una historia de ultratumba. Vaya, una historia de más allá de la tumba. Eso significaría ultratumba. Tenemos en la palabra de Dios, precisamente narrado por Jesucristo, un relato de ultratumba. Es decir, de lo que parece más, de lo que ocurre, de lo que ocurre más allá de la tumba. Y me refiero a Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, nos vamos a posicionar ahí. Ya lo leímos hace un instante. Lucas 16, 19 al 31. Y aunque no, usted sabe, no es afán de ponernos muy técnicos, muy académicos a la hora de exponer la palabra de Dios, aquí sí necesitamos un poquito considerar algunas cosas. La semana pasada le decía que últimamente he tenido oportunidad de platicar con testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en particular no creen en algunas de las principales cosas de las que vamos a estar hablando estos domingos también. No creen en el infierno. Un testigo de Jehová no cree que exista un infierno. No hay infierno en sus doctrinas. No creen tampoco que Jesucristo es el Hijo de Dios igual al Padre. Cuando nosotros en el credo decimos Jesucristo es Dios del Dios, luz de luz, ellos no creerían eso. Y esta es una historia que no les gusta mucho a ellos,
que nosotros le citemos. Y yo estoy seguro que si usted dialoga con un testigo y eventualmente tocan el asunto del castigo eterno y del infierno, a usted se le va a prender el foquito. Oye, pero espérate. Jesús contó de un tal Lázaro y un rico, y cuando murieron, el rico fue al tormento y Lázaro fue a pasársela chévere. Y la respuesta del testigo, porque se preparan para eso, no crea que improvisan, ellos practican mucho, hermanos, sus argumentos, va a ser sí, pero esa es una parábola. El rico y Lázaro es una parábola. No es un caso que ocurrió en verdad, sino una parábola. Y aquí está donde hay que comenzar un poquito a ponernos pues abusados, ¿sí? Ciertamente, hermanos, las parábolas, ¿o sabe qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza que Jesús daba utilizando elementos de la vida cotidiana para afirmar una enseñanza, ¿sí? Quiero aclarar, efectivamente las parábolas son relatos ficticios, ¿sí? También le llamaríamos relatos hipotéticos, ¿no? Supongamos que, y usted conoce un montón de parábolas, conoce la parábola de una persona que pierde una moneda y cuando la encuentra, hace fiesta. Lo cual es bastante exagerado. Cuando usted pierde una moneda y la encuentra, usted no hace fiesta, pero la conclusión de la parábola es, así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, la lección de la parábola está enmarcada en estos relatos, ¿sí? No hubo, perdón si esto rompe un poquito con lo que queremos acerca de Jesús. A lo mejor diría alguien, entonces Jesús inventó historias, o sí inventaba muchas historias. ¿Se acuerda de aquel relato donde dice, iba un día un hombre descendiendo de Jerusalén y se encontró con unos ladrones y lo dejaron medio muerto y pasó un sacerdote, un levita y después pasó otra persona y pasó alguien y nada más hizo a un ladito, pero pasó después un samaritano y lo ayudó, lo cuidó, lo llevó al mesón, lo atendieron y se portó bien, así se porta un buen prójimo. Ok, eso no pasó, ¿sabe? Bueno, sin duda sí pasa, todos los días asaltan a gente y la dejan media muerta, pero ese relato es ficticio. Dirá, entonces Jesús decía mentiras. No, no es que dijera mentiras, es que establecía sus enseñanzas en esta forma de historias para dejar en claro una enseñanza, que no siempre quedaba clara, aclaremos. El que Jesús hablara en parábolas era también un poquito como juicio para la gente, porque tanto que habían oído y no habían creído, por eso les hablaba en parábolas como parte del juicio de Dios. Otro día nos metemos con el asunto de las parábolas. Bueno, total que cuando el testigo de Jehová le diga, pero eso es una parábola, el rico y Lázaro, lo que hay que responderles, sin embargo, es una parábola de Jesús. Así es que lo que hay que preguntarnos es, ¿qué quería Jesús que supiésemos a través de esta parábola? Es decir, el que sea un relato hipotético no le quita peso a la enseñanza de Jesús, porque Jesús es la verdad encarnada, porque Jesús no contaba historias al y se va. O sea, esto no era a ver, te cuento esta y agárrale la idea que tú quieras. No, Jesús tenía bien clara la idea, la enseñanza que quería transmitirnos, y entonces, aunque se trate de una parábola, hay que preguntarle al testigo de Jehová en este caso, sí, pero ¿cuál es la enseñanza detrás de la parábola? Porque nos queda claro que Jesús está advirtiendo de cosas muy importantes. Y si el testigo de Jehová en este caso piensa que por ser una parábola no tiene tanto peso como un relato, como el de Moisés, como el de Daniel, como el de Josué, hay que decirle, sin embargo, esta palabra, esto le llamamos la verdad de Dios, ¿no? Esto es la verdad de Dios. Y entonces, aún esa parábola nos está enseñando algo verdadero, no algo de cuento, de fantasía. Y prepárese porque a lo mejor de ahí quiere brincar otro pasaje porque entonces ya se dio cuenta que pues no se pudo con ese argumento, ¿ok? Luego volvemos a este punto porque no vamos a hablar específicamente de los testigos de Jehová. Lo digo porque no siempre yo he creído que esta es una parábola. Antes yo dije, pues suena como un relato.
como un relato así de la vida cotidiana, especialmente porque si hablamos de una parábola, esta sería la única parábola donde el personaje tiene nombre, ¿no? ¿Qué nombre tenía el sembrador en la parábola del sembrador? ¿Quién sabe? ¿Qué nombre tenía el samaritano en la parábola del buen samaritano? Sabrá Dios. ¿Qué nombre tenía las 10 vírgenes en la parábola de las 10 vírgenes? O al menos las vírgenes sensatas. No sabemos. De todas las parábolas que Jesús contó, esta es la única donde uno de sus personajes tiene nombre. Eso la hace un poco interesante, ¿no? O bastante interesante. Sin embargo, los detalles que enmarcan la parábola, porque ahora quiero afirmar, lo más probable es que sea una parábola, los detalles que enmarcan este relato evidencian que Jesús estaba como poniendo cierto énfasis en algunos aspectos para dejar en claro su enseñanza. Entonces vamos para allá. Si no pusimos suficiente atención, leamos una vez más. Son pocos versículos. Lucas 16, versículos del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahí ya empezamos con estos datos que son un poquito extraordinarios. ¿Cada cuánto tiempo haría un rico un banquete? Porque este hombre es tan rico, pero tan rico que puede hacer un banquete cada día. Oigan, ni los multimillonarios hacen eso todos los días, ¿no? Pero este hombre es tan rico que cada día tiene para hacer un banquete con esplendidez. Por lo tanto, viste cada día de púrpura y de lino fino. Para que usted entienda la importancia de vestir de púrpura, una túnica de púrpura era costosísima. Una túnica, un vestido de lino fino, teñido de púrpura, era de lo más costoso. De estas cosas extravagantes, tal como hoy, no sé si usted sabe de cuánto cuestan estos relojes Rolex, ¿no? Que cuestan una millonada. O esas bolsitas, hermano, usted no sé si ha visto esas bolsitas que cuestan, pero es una grosería lo que cuestan esas bolsitas, ¿no? Bueno, este hombre viste a ese nivel de opulencia. Y había, versículo 20 también, un mendigo, un pordiosero, un limosnero llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Otro dato importante, ¿no? Parece hasta una exageración. ¿Cuándo usted se ha saciado de migajas, hermano? Cuando alguien se llena de migajas, no sé, esos chichitos que caen del pan y, ay, con estas migajas me voy a saciar. No, nadie se sacia de migajas. El punto es que es tan grande su hambre, tan grande su necesidad, que aún una migaja habría sido cierto alivio. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué es otra descripción que nos hace pensar que esto es una parábola en realidad? Quiero aclarar, los perros en aquel contexto no son mascotas lindas y bonitas. Usted y yo vivimos en una época donde los perros son tratados casi como hijos, pero en aquella época los perros eran animales feos, poco estimados. Solo recuerde que para un judío los perros serían animales inmundos, ¿sí? Un judío no tendría un firulais en su casa, no. Uchila, los perros son para andar en la calle, son sarnosos, son carroñeros. En esta cultura los ama mucho la gente, pero allá no. Así es que vengan perros a lamer las heridas de este pobre hombre nos indica lo grotesco y desesperado de su situación. Muere, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué es el Hades? El Hades es el lugar del sepulcro, ¿sí? Así se le llama al sepulcro, el Hades. Alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aclaramos la expresión el seno de Abraham. ¿Ha escuchado esta expresión antes? ¿Qué es el seno de Abraham? Porque así está en la Biblia, ¿no? Murió y fue llevado al seno de Abraham.
Pues se refiere a Abraham, el que tanto apreciaban los judíos, el papá Abraham de la fe. ¿Por qué el seno de Abraham? Bueno, otra forma de entender el seno de Abraham es entender el torso de Abraham, el pecho de Abraham. Y diré, ¿qué sentido tiene eso? Se oye muy raro, ¿no? Bueno. Hermanos, la cultura es diferente en aquel contexto al nuestro. En nuestro contexto, cuando hacemos una fiesta, invitamos a la gente a sentarse en una mesa, ¿no? Ponemos sillas alrededor de la mesa y en una mesa, ¿cuál es el lugar de mayor honor? ¿Qué lugar le damos a la visita? Le damos una de las dos cabeceras, ¿no? Siéntese acá, por favor, ¿no? El lugar de la cabecera es un lugar de mucho honor, ¿no? Al menos así se usa en nuestra cultura. Bueno, en aquella cultura no existen mesas así. Si usted tiene en su mente la imagen de la última cena de Leonardo da Vinci, yo lamento esto, pero así no fue la última cena. La última cena no fue en una mesa. Los judíos no usan mesas ni sillas. Los judíos se sientan a nivel del suelo con un montón de cojines a lo mejor. La comida la ponen en el centro, a veces en un solo plato, y van rolando el plato y todos van comiendo de allí, ¿sí? Ahora, el lugar de honor, ¿cuál es? Bueno, en toda fiesta hay un anfitrión. Y el invitado que se siente al lado derecho del anfitrión está recibiendo el mayor honor en esa fiesta, ¿sí? Pero recuerden, no se sientan en sillas y a una mesa, se sientan así alrededor en el piso. Entonces terminan casi que juntitos unos con otros. De manera que es muy probable que así entre amigos, entre cuates, pues tu amigo termine aquí, recostándose aquí, en tu seno. Tenemos esa expresión en el Evangelio, ¿verdad? ¿Dónde reposaba el discípulo amado de Jesús? ¿Se acuerda? Juan se recostaba con Jesús. La cultura actual también es bastante mal pensada. Ya sabe, con todo esto de la ideología de género y la agenda LGBT, no ha faltado que dice, ay, ese Juan y Jesús como que tenían algo entre ellos, ¿no? Gente mal pensada, que no sabe que puede ser amigo de alguien especial y que en esa amistad puedes a veces abrazarlo, puedes a veces recostarte con tus amigos. No pasa nada en realidad. Sí, pero es parte de lo que hay que estar también preparados. Hay gente que va a pensar mal también estas cosas. El seno de Abraham entonces implica esto. Lázaro ha sido trasladado a una fiesta. El anfitrión de esta fiesta es Abraham y a Lázaro le ha tocado el lugar de honor al ladito de Abraham. Es más, Abraham básicamente le ha dicho, recuéstese aquí, Lázaro, usted es mi cuate. Usted está invitado a mi fiesta y en esta fiesta usted va a ser el primero en comer. Porque esa es otra, en una de estas fiestas judías, el primero que agarra el bocado es el principal invitado. Así es que posiblemente Abraham había tomado y le había dicho, coma Lázaro, y así comienza la cena. ¿Ok? Todo eso significa el seno de Abraham. Mire qué contraste. El rico todos los días hacía banquete aquí en la tierra y Lázaro ni migajas tenía, pero ahora que han muerto se invierten los papeles y Lázaro está ahora haciendo un banquete que se va a prolongar por los siglos de los siglos, y ese rico hoy no tiene nada más que sed. Versículo 25, versículo 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuando yo he hablado con un testigo de Jehová, quieren llegar a este punto porque yo estoy tratando de decirle, hay tormento eterno. Y ellos dicen, sí, pero solo piense, ¿de verdad una gota de agua en su lengua aliviaría la sed? ¿No le parece eso exagerado? Y la respuesta es claro que es exagerado, pero solo lo que hace es enmarcar el nivel de tormento que hay en el infierno y por lo cual Jesús está diciendo, haz todo lo que puedas por no llegar aquí. Nuevamente, el que este sea un relato en forma de parábola no significa que la enseñanza de Jesús no sea verdadera, al contrario, los términos son tan enfáticos, tan ilustrativos,
que lo que está diciendo es, no pienses, de ninguna manera se te ocurra pensar que el infierno es un buen lugar para llegar ahí. Que no es como lo pintan, no se sabe cómo me apenan y me hacen preocuparme desde los chistes que hace la gente hasta las imágenes que hay en diversos formatos acerca del infierno como un lugar hasta cierto punto agradable. ¿Has escuchado esos chistes? Llegan al infierno un rico, un licenciado y un político. Hermano, créame, el infierno es todo menos un chiste. ¿O no es un chiste? Todos esos, cuando alguien hace chistes del infierno, está haciendo chistes de algo que es real. O sea, el infierno no es algo ficticio. O estos programas y películas, ¿ha visto, o vio en una ocasión, la idea del infierno como una fiesta y un continuo bailongo donde el diablo es el alma de la fiesta y le da la bienvenida a todos los que llegan? Hermano, créame, esas imágenes no son para nada concordantes con la verdad. Sí, claro, este hombre está tan desesperado que incluso la idea de una gota de agua en su lengua suena como alivio. Imagínense cuánto tormento hay, que ni siquiera una gota de agua recibe para aliviar su sed, su agonía. Entonces sí, suena exagerado, pero solo enmarca la gravedad de un lugar como el infierno. Y Abraham le dice, hijo, versículo 25, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también tus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ojo, no ha acabado la existencia y eso es lo que hay que llevar al que esté a veces discutiendo, pero en este caso hablamos del testigo de Jehová. Recuerde, ellos creen que todo termina en la tumba. Todo acaba en la tumba. No hay tormento, no hay castigo. Todo acaba en la tumba. Hay que decirle, este rico no dejó de existir en la tumba. Bueno, pero es una parábola, sí, pero le está diciendo Jesús. ¿Estás diciendo que Jesús miente respecto al tormento de este hombre rico? Porque si Jesús está mintiendo, perdón, pero no es ni siquiera un buen maestro. O sea, no me vengas con que Jesús es un buen maestro si hablo de un tormento que en realidad no existe. Eso es un cuento y pondría a Jesús en tela de juicio. Claro, ustedes y yo sabemos lo contrario. Jesús habló la verdad y aún en esta parábola el tormento es verdadero. La vida de este hombre no terminó en la tumba. La vida de este hombre continúa allá en ultratumba en tormento. Lázaro no. Lázaro tuvo una vida de tormento. Lázaro tuvo hambre y desesperación, pero ahora él es consolado. Versículo 26, además, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Sí, no tenemos tanta información de esta dimensión espiritual en el más allá, pero le aseguro, ahí no hay equivocaciones. Nuevamente, como aquellos chistes que hace la gente de que, caray, lo recibieron en el cielo, pero iba para el infierno. No, eso no pasa. Ahí no hay equivocaciones. Quien llega a la gloria es porque le tocaba por la gracia del Señor y los méritos de Cristo llegar a la gloria. Quien está en el infierno lo hace porque no se arrepintió a tiempo. No hay vuelta atrás, no hay segunda oportunidad. No importa cuántas novenas se hagan de este lado, no importa cuántas plegarias se eleven de este lado, el destino está determinado una vez que se atraviesa de aquí hacia allá. Así funciona. Y lo está diciendo Jesús para que nos quede claro. No acaba, es eterno. Versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Subraye, tormentoso. Recuerden, no acabó la existencia, ahí sigue, y en tormento. 5 hermanos, imagínense este hombre. Bueno, yo ya fui, yo ya no tengo nada que hacer, pero 5 hermanos tengo en casa, que vaya y les diga. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas, ¿quién? Óiganlos. Moisés y los profetas son la forma de decir la palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios, que oigan la palabra de Dios.
Dice el rico, versículo 30, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y ahí cierra la enseñanza de Jesús. Enseñanza que nos dice, hermanos, que pues también hay gente que pone atención a ideas fantasiosas, relatos de que se apareció la abuelita, se apareció la Llorona, se apareció el Ixtabae, se aparecieron los aluches. La gente es, mire, encantada con escuchar relatos de estos de terror, ¿sí? A la gente le encanta escuchar estas cosas y sin embargo, estos relatos le pueden asustar a la gente. No sé por qué hay de veras una especie de masoquismo en las personas de querer escuchar relatos de miedo. ¡Ay, qué miedo! Pero cuéntame más. Pero no producen una cosa. ¿Sabe qué no producen? Arrepentimiento. Bueno, fuera que un relato de terror hiciera que la gente tuviese miedo y se arrepienta. No. No, lo que necesitan es arrepentirse. Por eso Jesús dice, no, pero Abraham dice aquí, no se trata de que hayan un muerto. Se trata de que oigan y procedan al arrepentimiento. Entonces, ahí está la parábola, ¿no? Perdón si nos hemos alargado en la explicación, pero a partir de ahí, y a lo mejor esto va a ser un poco diferente al esquema que usamos domingo a domingo, pero podemos establecer algunas implicaciones de lo que Jesús está diciendo, aún en esta parábola. O sea, si esto es una parábola, no importa. La está diciendo Jesús, y Jesús, que no miente, no nos daría una enseñanza basada en ficciones. Así es que esta enseñanza apunta hacia verdades que debemos considerar. ¿Cuáles son esas verdades? Permítanme las subrayamos a continuación. Número 1, entre la muerte y la resurrección hay o una fiesta o un tormento, ¿sí? ¿A qué nos referimos a eso? Bueno, a esta etapa entre que morimos y resucitamos, en la doctrina reformada le hemos llamado el estado intermedio, ¿sí? Es solo un nombre. ¿Y qué es el estado intermedio? Es el tiempo que ocurre y la condición entre que morimos y resucitamos. Entre que morimos y resucitamos, ¿quiénes? Todos, ¿sí? Hoy no puedo aportar todos los pasajes de apoyo, pero le anticipo. Nosotros creemos en una resurrección plenaria. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo vuelve a la tierra, cada día estamos más cerca de ese día, cuando Cristo vuelve a la tierra, se levantan de la tumba los justos y los injustos, los arrepentidos y los no arrepentidos, los redimidos y los incrédulos. Todos se levantan, todos, todititos. Oiga, y los que murieron en el mar, Apocalipsis dice que el mar entregó a sus muertos, el sepulcro entrega a sus muertos. Todos resucitan, solo que unos resucitan para vida eterna y otros resucitan para tormento eterno. ¿Ok? Mientras tanto, entonces la pregunta sería, ok, pero esa gente que ya partió, ¿está cómo? O sea, ¿está consciente? ¿Está inconsciente? ¿Cómo ve usted a Lázaro y al rico en la ultratumba? ¿Están conscientes o inconscientes? Yo los veo muy conscientes, ¿no? Lázaro le está pasando requete bien allá con el padre Abraham, recostado en una cena bastante amena. Y el rico está, pero mire, deseando aunque sea una gotita de agua. Sí, es lenguaje figurado, podría decir. Pero lo que es un hecho es que ninguno de los dos está dormido. Ninguno de los dos está dormido, ninguno de los dos está inconsciente. Pregunta entonces, pero ¿por qué la Biblia dice acerca de los muertos, no están muertos, solo duermen? ¿Sí? Lo dice de los cristianos. Y habla del dormir no para enfatizar la inconsciencia, sino el reposo. De hecho, en esta porción donde Jesús habla del rico y Lázaro, mire cómo Abraham lo dice. Versículo 25.
Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, estoy en Lucas 16, y Lázaro también sus males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué tiene ahora Lázaro? Lázaro tiene reposo. Ya no hay llagas, ya no hay perros que le estén lamiendo las heridas, ya no hay este rugido del estómago porque no hay ni siquiera amidades. Él está bien. No inconsciente, pero sí reposando. Y es por eso que los cristianos estamos animados a ver la muerte como ir a reposar, tal como usted está deseando que ya den, no sé, las 10 de la noche, las 11 de la noche, y vamos a la camita porque hay que descansar y ojalá que mañana despertemos bien descansaditos. Usted no tiene miedo de morir esta noche, es decir, no está diciendo, ay, no me quiero dormir porque qué tal si no me despierto, no. Usted va a ir a la cama como un reposar. El cristiano ve la muerte como ir a reposar, pero no es inconsciencia o no. Los cristianos, hermanos míos, los cristianos hoy están totalmente conscientes, alabando a Dios. Apocalipsis nos habla de creyentes orando, cantando, preguntándole a Cristo, ¿hasta cuándo, Señor? Ya queremos resucitar, ya queremos cielos nuevos y tierra nueva. Y el Señor les responde, espérense tantito que faltan más hermanitos que juntar en el rebaño. Por eso, hermanos, hemos dicho en otras enseñanzas que quien muere en el Señor está en el cielo. Cielo, paraíso, seno de Abraham, son términos que usamos para referirnos a esta misma situación. Los creyentes se le están pasando muy bien. ¿Y sabe qué? Se va a poner todavía mejor. En este momento hay un lugar, no sé dónde esté, pero habrá un lugar donde están Pablo, Pedro, donde está Martín Lutero y Juan Calvino, donde están los creyentes de todas las edades, lo cantamos, ¿no? 1000 generaciones se postran ante ti, todos los santos del pasado, los fieles difuntos de verdad, alabando al Señor, gozándose, están en el paraíso. Así le dijo Jesús al ladrón junto a él, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso decimos, quien muere va al cielo, a la gloria, pero en espera de la resurrección. Y por eso también afirmamos, quien muere sin Cristo ya está en tormento. ¿Y qué creen? Se va a poner peor. Hay gente que lleva siglos en el tormento. Hay gente que lleva miles de años en el tormento. Hay gente que lleva apenas unas horas en el tormento. Hoy murió sin Cristo. Hoy fue trasladada al tormento eterno. Hoy está sufriendo. Y de ahí, hasta que Cristo vuelva y resuciten, alguien dirá, bueno, resucitó. No, resucitó para que lo manden al infierno en cuerpo y espíritu, completito también. Así es que no. Si alguien tiene la idea de que hay como una especie de sala conjunta de buenos y malos y todos así como que con un clima celestial esperando el más allá, eso no está en la Biblia. No está en esta enseñanza de Jesús. Lucas 16 nos muestra a un Lázaro contento, alegre, consolado, un incrédulo como el rico en tormento. Entre la muerte y la resurrección hay o fiesta o tormento. ¿Qué más? Bueno, número 2, la miseria o la riqueza de esta vida es algo temporal. A la luz de esta enseñanza de Jesús, Lucas 16, debía quedarnos claro ya que la riqueza o la miseria de esta vida es temporal. Tanto que lo advirtió Jesús, ¿no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tanto nos cuesta adquirir bienes y tenemos que recordar lo que dice el Señor en su palabra. Nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. ¿Cuántas de sus túnicas púrpuras se lleva este hombre? Ninguna. ¿Cuánta comida se lleva? ¿Cuánto vino se lleva? Nada. Y lo mismo, gracias a Dios, con la miseria. ¿Cuántas llagas tiene Lázaro en la eternidad? Ninguna. Ya no tiene dolor, ya no tiene debilidad, está gozándose. Riqueza o miseria es algo temporal. Por eso se nos advierte en la Biblia, no preocuparnos, no afanarnos más por lo temporal, hermanos míos. Claro, disfrutarlo. Si pudo
comer rico el día de hoy. Qué bueno, disfrútelo mientras lo tiene. Si pudo estrenar algo en su cumpleaños o en diciembre puede estrenar algo de ropa, disfrútelo. Ahora es cuando. Si no puede, tampoco haga drama por eso. O sea, si no pudimos comer hoy caviar y langosta, tranquilo, la vida es más que eso. Es temporal cualquier aflicción, cualquier miseria. Ahora, número 3, importantísimo. Hermanos, las aflicciones no cambian a las personas. No sé si lo han notado en este relato, pero aún en su tormento, mire lo que pide este hombre rico. Versículo 24, Lucas 16, 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿Notó la actitud del hombre rico? ¿A quién quiere que le envíen para que le ayude con su sed? A Lázaro. ¿Cómo está tratando a Lázaro? Como el mendigo que siempre fue, ¿no? O sea, necesito un chalán, necesito un sirviente. Ahí tienes a Lázaro, mándamelo, ¿no? ¿Nota? El rico aún en su tormento tiene una actitud de, mándamelo, que te tengo sed, padre Abraham. Está viendo a Lázaro, le digo, Lázaro está en el seno de Abraham, traducción. Lázaro está en el lugar de honor en la fiesta de Abraham. Pero el rico no mira eso, el rico sigue mirando a través de sus ojos carnales, terrenales. Yo soy rico, yo no me merezco esto. ¿Qué hace ese Lázaro allá? Mándamelo a que me echen la mano. Oh no, el tormento no ha cambiado a este hombre. Sigue pensando a nivel de privilegios y opulencia. Sigue pensando como lo habría hecho aquí en la tierra. Usted sabe, digo, hermanos, una persona que se puede vestir con esplendidez todos los días y hacer banquete, yo creo que está acostumbrada a que le sirvan. Sí, pero ahí no estás ya más en esa condición. La aflicción no cambia a las personas, hermanos. ¿Qué hace la gente en el infierno? Porque hay gente que tiene estas ideas del infierno. Yo recuerdo que crecí viendo algunos folletos, algunas imágenes como folletos cristianos que ponían a la gente llorando en el infierno como diciendo, ay, ¿por qué no hicimos caso y nos arrepentimos a tiempo? Como una especie de pesar. ¿Sabe? En el infierno la gente no se arrepiente. Recuerde que el arrepentimiento es algo que nos es dado por Dios. ¿Sabe qué hace la gente en el infierno? Blasfema contra Dios. Maldice a Dios. Lo sé porque un pasaje como Apocalipsis 16 del 9 al 11, si lo puede leer en casa y lo lee en casa, Apocalipsis 16 del 9 al 11 habla de Dios desatando plagas sobre los hombres. El calor les quema. Están en aflicción y Apocalipsis 16 del 9 al 11 dice, y aún así siguieron blasfemando contra Dios. Y aún así no se arrepintieron. Tenga cuidado porque luego pensamos que las aflicciones van a cambiar a las personas. La experiencia de la pandemia nos demostró que no. ¿Se acuerda del año 2020? ¿Se acuerda del temor? La gente andaba en verdad, miedito. Y litros de gel antibacterial y 3 capas de cubrebocas si se podía. ¿Se acuerda? Y tan pronto sale la vacuna, vamos a vacunarnos porque no nos queremos morir. Un montón de gente se volvió religiosa. El hermano Gerardo se acostumbró a contabilizar. Mire, todavía tenemos los vestigios. Numerar a las bancas. No había lugar en el templo para la gente. Pero vino la pandemia y la gente tuvo fe y la gente creyó y la gente aprendió la lección. Ajá.
Ajá. No. Ya pasó la pandemia, ya libramos el pellejo, ya está. Ya le hicimos. Sí, no cambia. La gente no cambia por las aflicciones. A lo mejor temporalmente les sacude esa comezón religiosa que tienen, pero después pasa y ya. Usted lo sabe a lo que me refiero. Gente que cuando la van a operar, ahí sí, oren por mí, hasta se congrega porque la van a operar, ¿no? Ya libró el pellejo, ya salió de quirófano, ya otra vez a su vida vagabunda sin Cristo. Ay, me quedé sin trabajo, ahí sí buscamos a Diosito, pero la aflicción no tiene ese poder. Hermano mío, no necesitamos aflicciones, vaya, tenemos aflicciones. Lo que necesitamos es arrepentimiento, a tiempo y oportunamente. Este hombre se está preocupando por cosas demasiado tarde. Ay, ¿qué voy a hacer? Nada, ya estás del otro lado y ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo le hacemos? No hay nada que hacer, ni siquiera de aquí para allá, ni de allá para acá. La aflicción, hermanos, no cambia a las personas. Es más, posiblemente la aflicción hace que las personas solo afirmen más la dureza de su corazón. Número 4, cualquier aflicción temporal es tolerable en comparación con el tormento eterno. Y ese es un consuelo para los cristianos. Si usted tiene su fe puesta en Cristo, le animo en verdad a que abrace esta certeza. Cualquier aflicción temporal es tolerable en comparación con el tormento eterno. Es más, le animo a que no ande diciendo cosas así como a veces las decimos dramáticamente. Ay, este trabajo es un infierno. No es verdad, no es un infierno. Ay, este matrimonio es un infierno. Tampoco es verdad. No. No es un infierno. Nada en esta vida es un infierno, hermanos. Por el poder de Cristo, por la resurrección de Cristo, el infierno está anulado. Usted y yo no sabremos lo que es el infierno. Y cualquier aflicción temporal, cualquiera, por más dolorosa, por más difícil, créame, se aguanta. Comparada con la gloria, con la dicha, con el reposo eterno, hermano, usted y yo podríamos, por Cristo, en Cristo, soportar cualquier aflicción temporal. Pablo lo hacía. Un día Pablo, ¿se acuerda? ¿Quién sabe qué tenía? Pero él le llama mi aguijón en la carne. Y le pidió a Dios 3 veces, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Las 3 veces que Jesús le dice, no te lo voy a quitar, Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Ok. Lo vamos a aguantar entonces. Y lo aguantó. Pablo lo aguantó. Todos tenemos un aguijón en la carne en un sentido. Una enfermedad, una relación difícil, alguna complicación. Todos soportamos algo. Y lo vamos a soportar esta semana. Y claro, ahí está mañana esperándonos. Si no es que desde hoy, cada cierto tiempo se hace más grave. Lo aguantamos. ¿Qué dice Pablo? Son leves tribulaciones momentáneas. Cualquier aflicción temporal, hermanos, comparado con la dicha, con la fiesta, con el gozo que nos espera, la podemos soportar. Ojo que en sus parábolas, las parábolas de Jesús, las parábolas del reino, siempre terminan con fiesta. ¿Ya lo notó? Llega el rey y hace fiesta y sus súbditos son invitados. Llega el Señor y hace fiesta y los que estaban velando son invitados. Es más, las palabras, bien, buen siervo fiel, entra en él. Gozo de tu Señor, son el broche de oro de estas parábolas de Jesús. Lázaro está experimentando eso. Si usted le pudiera preguntar a Lázaro, ¿valió la pena entonces soportar sufrimiento? Lázaro habría dicho, cada llaga y lamida de los perros valió la pena. Se soportó, lo aguantamos. Así es que cualquier aflicción, hermanos, la podemos sobrellevar. Ahí vamos a una semana más. Dios nos ayude, Dios nos ampare, soportaremos. Porque el gozo puesto delante de nosotros bien lo vale. 5, importante, no hay vuelta atrás una vez que se llega a la muerte. ¿Sí? Importante, porque en estos días de muertos hay esta falsa esperanza. Yo sé, la gente en su tristeza intenta hallar consuelo, ¿no?
Ay, le dan un chancecito a nuestros muertos de venir con nosotros. No, no hay chancecito. No es reversible. Ideas como el purgatorio no está en la Biblia. Nadie va a un lugar así como a expiar ciertos males para después irse al cielo. No pasa así. Ideas como la reencarnación, le decía en la mañana, por eso a muchos les están gustando hoy las religiones orientales, las religiones de meditación oriental, porque promueven la idea de reencarnación. No hay reencarnación. No hay vuelta atrás una vez que se llega a la muerte. Si se tomaron las predicciones, entonces usted y yo vamos a la gloria eterna, al paraíso. No nos arrepentimos a tiempo, es tormento. Ahora, yo sé que, hermanos, esto puede ser doloroso. Y aquí es donde hay que pedirle a Dios fortaleza. Porque hay gente que amamos, y usted la conoce, gente de su familia. Yo conozco gente de mi familia, gente que amo, que murió sin Cristo. No hay nada que hacer por ellos, ¿ok? Con todo el dolor que esto implique, con todo el pesar que esto implique, persona que muere sin Cristo y sin arrepentimiento está en el tormento. Alguien podría decir, pero usted ¿quién es para juzgar? Yo no. Así está en la palabra de Dios. El que cree en Él tiene vida eterna. El que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, tenemos dos opciones. Hacer como que nos enojamos y decir, pero ¿por qué? Y pelearse con Dios. O decir, pues mira, qué misericordioso es Dios que a tiempo que nos dimos cuenta y podemos tomar las medidas para que nosotros, los que estamos aquí, no repitamos la misma historia. ¿Cuántos hermanos tiene este hombre? 5 hermanos. Bueno, esos 5 hermanos ya están en el tormento. No, ok. Pueden tomar las decisiones necesarias. ¿Qué necesidad hay de que lleguen al tormento? Que se arrepientan, ¿sí? Entonces, esto va a ser difícil porque tocamos fibras sensibles. Mis abuelos murieron sin Cristo. Mis tatarabuelos murieron sin Cristo. Tíos míos murieron sin Cristo. No hay nada que hacer por ellos. Oh, pero tengo primos, tengo hermanos, tengo hijos. Ellos no han llegado todavía al más allá. Y por lo mismo hay que animarles. Mientras hay tiempo, busca al Señor. No seas uno más de los que van al tormento. Porque una vez que llegas allá no hay vuelta atrás. 6. Las historias de espanto, lo que le decía, producen morbo, pero no producen arrepentimiento. En mis años de adolescente era muy famoso ese programa de radio llamado La Mano Peluda. ¿Se acuerda de eso? Relatos de miedo. Y a la gente le gusta escuchar eso, de veras, me extraña espantos y brujas, y en estos días se pone mucho también. Hermano, como cristiano no necesitamos eso. Eso no edifica. Póngase a leer la palabra de Dios, que es verdad, ¿no? Pero la gente tiene morbo, la gente quiere escuchar. Oye, que se murió fulanito, pero que siempre no se murió, que la dejaron regresar. Yo no sé, mire, la gente cuando está en debilidad alucina, la gente tiene pues ciertos delirios y puede inventarse cualquier cosa, involuntariamente incluso. Yo lo que sé es esto: la única persona que ha vencido a la muerte y en quien podemos confiar es Cristo Jesús. Y no nos está contando un cuento de espanto, nos está contando la verdad para guiarnos al arrepentimiento. Tiene que ver con arrepentimiento. Lucas 16 le dice el Señor, nuestro padre Abraham le dice al rico que escuchen a Abraham y a los profetas, que se arrepientan. No, pero si va Lázaro y les dice no, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos, lo cual nos lleva a la última explicación de esta noche. La única manera, hermanos, de evitar el infierno es el arrepentimiento con la fe en Jesucristo.
lo único que nos va a salvar del tormento eterno es hacer caso de Moisés y los profetas, es decir, de la palabra de Dios, y ahora que hay tiempo, tomar las medidas necesarias. Buscar a Cristo, arrepentirnos, creer en Él. Quizá para muchos fue demasiado tarde en el pasado. Sí, para muchos fue demasiado tarde, pero mire cuánto nos ama nuestro Dios, que no quiere que sea demasiado tarde para nosotros. Así es que tomemos las medidas necesarias hoy que estamos vivos. Y gracias a Dios que no es demasiado tarde tampoco para nuestros hijos. Él está en su mundo, déjelo, no se preocupe, todavía lo entiende. Pero no es demasiado tarde para él. Me toca advertirle, ¿no? Me toca enseñarle. Un día que el Señor cree fe en él. Pero por lo mismo no le puede inculcar cuentos como Coco, ¿no? No, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Les he contado, ustedes supieron, algunos de ustedes supieron, mi pequeña Gretel, en ese brinco a la adolescencia, tuvo una crisis de ansiedad muy fuerte. Estábamos a media pandemia, la chaparrita no podía dormir, problemas digestivos, problemas respiratorios. La desesperación de ir con un montón de doctores y no le hallan nada. O sea, eso es lo peor, ¿no? Decir, pues, ¿qué tienes? No le hallan. Un día, una noche, recuerdo esta noche en verdad, hasta el día de hoy. Una noche nos dice a su mamá y a mí, ¿saben qué? La situación es que yo tengo mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al infierno. Tengo miedo al infierno. ¿Qué tengo que hacer yo como padre? Decir, no, hija, te preocupas por cosas que no hay que preocuparse. ¿Así? ¿Así funciona? No. Hermano, para mí fue como si se hubiera hecho la luz. Esta niña tiene miedo a lo que todo mundo debiera tenerle miedo. No sabe cuánto daría yo porque cada miembro de esta iglesia le tenga miedo al infierno. Si en verdad tuviésemos un temor santo por lo que el Señor Jesús nos advirtió, creo que produciría una búsqueda insistente. No es mi labor como padre quitarle el miedo al infierno a mi hija. Mi labor como padre es esta: hablarle de aquel que fue al infierno por nosotros. Hablarle de aquel que padeció el infierno en su carne. ¿Eso hace que el infierno sea menos tormentoso? No. La gente que está del infierno sabe que es un tormento. Eso hace que Jesús sea glorioso. Eso hace que Jesús sea nuestra gran fuente de alivio y esperanza. Qué oportunidad tuve, en verdad, hasta el día de hoy. Se sigue acordando de eso. Ese día le pude explicar lo que hizo Jesús por nosotros. Yo espero que el Señor le dé fe para creerlo, claro. Pero no estamos hablando, se da cuenta, de cuentos de terror, no. Estamos hablando de lo peor que le puede pasar a una persona, y no es mentira. Y precisamente porque no es mentira, tomemos las medidas necesarias para no llegar allá. Él las tomó. Envió a su Hijo para que creyendo en Él tuviésemos vida eterna y no fuésemos a ira y condenación, sino a gozo, reposo y esperanza. ¿Moriremos? Claro que moriremos. Unos de cáncer, otros de accidentes, otros de paro cardíaco, otros de vejez. No sabemos cuándo, pero habrá resurrección. Y es por eso que la imagen de la mariposa es la imagen que tomamos para este mes. Es un símbolo cristiano, no sé si lo sabía. Así como la cruz y como el ancla, la mariposa es un símbolo de nuestra esperanza en la resurrección. Por un tiempo esta oruga se envuelve en esta crisálida y parece que ya acabó todo. No acabó todo. De ahí saldrá en algo bello, en algo bonito. Eso pasa cuando morimos. Vamos temporalmente a un estado de dicha, pero en espera de la resurrección. Y cuando resucitemos, hermanos, será todavía mucho mejor. Por eso la muerte no es el fin. Por eso incluso
Vivir es Cristo y morir es ganancia. Para los que están en el Señor, para los que se arrepienten, habrá resurrección, habrá vida eterna. Gracias a Dios porque el sepulcro está vencido y el infierno está anulado. Dígaselo a la gente. Dígaselo a la gente, adviértale. Gente que son nuestros familiares, hijos, amigos, primos, parientes, dígale, haz todo lo necesario para no llegar al tormento eterno. Cristo vino para librarnos de la ira y darnos salvación. Así es que vamos a Cristo mientras pueda ser hallado. Vamos a orar a nuestro Dios y pidámosle que nos ayude a ser diligentes aquí y ahora. Padre, bendícenos, guárdanos, ayúdanos a soportar toda aflicción, todo malestar, pues son temporales, Padre. No hemos probado el infierno, y gracias a las llagas y la muerte de tu Hijo Jesús, no probaremos ni un solo instante del tormento. Y eso ya es bastante alivio, Padre. Fuera de eso, si aquí experimentamos tribulación, angustia, hambre, persecución, nada de eso nos va a separar de tu amor, Padre. Pero enséñanos, Señor, a vivir en verdadero arrepentimiento, poniendo la mirada en las cosas que de verdad son importantes, no distraernos con lo vano, no ir en la ambición de la carne y del mundo, solo buscando el bien temporal. Enséñanos, Padre, a ver por nuestra alma, por nuestra salvación, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. Concédenos, Padre, advertir. No vendrá un muerto a advertirles, nos toca a nosotros advertirle a los nuestros con tu palabra que el tormento no es un engaño y que el cielo está abierto para todos los que se arrepienten, Padre. Enséñanos, Señor, a buscar tu salvación mientras está abierta la oferta de fe, arrepentimiento y perdón de pecados. Concédenos proceder en arrepentimiento sincero, buscarte mientras puede ser hallado, Padre, y clamar por nuestra salvación. Gracias te damos, porque entonces habrá esperanza hasta en nuestro funeral. No habrá pérdida, sino solo ganancia el día que tus redimidos enfrenten el sepulcro, Padre. Enséñanos entonces a vivir en esta certeza, a esperar con paciencia las promesas que tú nos has dado y a perseverar cada día entonces en serte fieles solo a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vence.